Bueno, último tramo del programa y estamos en este espacio que le dedicamos con mucho placer a UNICEF para enterarnos todos de lo que hace UNICEF para que niños, niñas y adolescentes tengan la infancia que se merecen, porque en alguna medida es un poco lo que hacen, ¿verdad? Claro que sí, y agradecemos la presencia en nuestro estudio de la oficial de recaudación de fondos, Isa González, que ya estuvo en la mañana en casa y que estábamos esperándola para que viniera aquí también a ayudarnos, a asesorarlos, a ser asertivos a la hora de colaborar y de comprometernos. Vamos a darles un número. Ustedes quizás ya lo tienen de la vez anterior, pero vamos a reiterarlo porque no hay mejor cosa que reiterar algo que es importante. 0908-6468. Desde un teléfono fijo lo tenés que hacer, esa es una de las claves. ¿Y qué pasa cuando llamás? Donás 150 pesos por mes, 5 pesos por día. Creo que es una cifra que no resiste pensamiento alguno. Y bueno, quienes se sumen a colaborar con UNICEF van a recibir impreso un libro de cuentos para compartir en familia. Véanlo. Miren esto, yo te lo tengo desde la semana pasada. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? Es la pregunta que te hacen. Algunas de las imágenes, en este caso las páginas centrales, que son las más fáciles de abrir. Bueno, pero hoy vamos a hablar de los más vulnerables. Sí, los recién nacidos. Tenemos un tape para ver, creo que después de que veamos esto podemos ya ir entrando en algo que es lo que nos preocupa, lo que preocupa a UNICEF y lo que va a ser el tema de hoy, los más vulnerables. Véanlo. Lindo de ver, pero lamentablemente tenemos que poner algunos números que no son lindos porque de esos 400.000 bebés que nacen al día, 7.000 se mueren. Es la cifra del número de bebés que se van cada día. Y 2.6 millones de estos bebitos no resisten el primer año de vida. Cosa que, bueno, que estos padres que en algunas imágenes vimos con sus bebés no deberían tener que vivir una experiencia así. Son números muy grandes como para no ponerse a pensar en el número que les acabo de dar, que se los voy a reiterar de nuevo, antes que Marinés siga. 0908-6468. Agarra una viromía, anotalo. Y llama desde el teléfono fijo, 150 pesos por mes, 5 pesos por día, y con eso estás ayudando un montón. Son las convocatorias que hacemos para decirles que ustedes pueden ayudar, porque no es una situación que escapa a cada uno de nosotros. Podemos ayudar, podemos salvar las vidas de muchísimos recién nacidos, porque el 80% de estas muertes pueden evitarse. Así que ese es el 80% que nos interesa. Con tu ayuda lo vamos a lograr llamando a ese 0908-6468. Solo hay que hacerlo de un teléfono fijo y además de Yapa te llega el libro de regalo. También podés adherirte a través de la web unicef.uy. Y agradecemos muchísimo la presencia de nuestra invitada para conversar de cómo trabaja UNICEF con estas maravillas que veíamos de personitas recién nacidas, para las cuales justamente estamos pidiendo un apoyo fundamental, recaudando en el día de hoy fondos. Isa González, gracias por venir. Compartíamos datos impactantes y, bueno, ¿qué hace UNICEF con las madres y con los recién nacidos?
Bueno, muchas gracias por recibirme para hablar de este tema tan importante que en UNICEF nos preocupa mucho, para darles como un dato de la importancia que es esto para UNICEF. UNICEF ayuda a que nazcan 1 de cada 5 niños en el mundo. De cada 5 niños que nacen en el mundo, UNICEF ayudó a nacer 1. Y eso a mí me parece como un dato impresionante, ¿verdad? Porque habla de eso, de que UNICEF está en las localidades más lejanas, está en más de 190 países y tiene foco en la primera infancia. Cuando hablamos de estos, que tú decías, Nano, 7.000 bebés que mueren por día, esto pasa en los primeros días de vida. Los primeros 28 días, los primeros días después que nace son esenciales para que se determine la supervivencia de ese bebé. Si es sí o es no. Exacto, si es sí o si es no. Por ejemplo, hablamos de comunidades rurales súper alejadas, ¿verdad? Donde el acceso a los servicios de salud son muy difíciles de acceder. Hablamos de que hay lugares, por ejemplo, que esto a mí me impacta como muchísimo, que hay lugares en los que los papás esperan 28 días para ponerle el nombre a su bebé, ¿verdad? Imagínense esperar 28 días para ponerle el nombre a tu bebé, porque lo más probable es que no sobreviva, ¿verdad? O sea, que no lo nazca. tienen hasta que no pasa esa prueba. Es como una forma de protegerse contra el dolor y contra esa pérdida. Entonces, lo más natural es no ponerle un nombre a ese bebé hasta que tenga 28 días. Claro, porque quizás hayan sufrido o visto sufrir a otros una circunstancia que ningún padre debiera vivir. Y entonces hasta ese momento es como una cría. Hay que esperar que llegue la certeza de que es el hijo o la hija, y eso aparece recién a los 28 días. Es un embarazo de 10 meses. Es muy importante. Sí, es muy importante, y ahí es donde hace foco UNICEF, ¿verdad? Muchos de los bebés son prematuros, entonces hace mucho foco en trabajar en el embarazo de la mamá, pero también en esos primeros días, para que los bebés, como decía el video, puedan tener la vida que se merecen, ¿verdad? Y salir adelante. Contanos un poco, Isa, porque a veces en lugares donde no hay servicios, donde no hay médicos cerca, parece que las soluciones pueden ser bastante más simples de lo que nos parecen desde acá. Contanos un poco lo que hace UNICEF en estos casos. Exacto, Nano. Hay cosas que nosotros nos imaginamos, 7.000 bebés muriendo por día. O sea, para lograr solucionarlo tiene que venir algo como muy difícil o muy complejo, ¿verdad? Y hay algo que es muy sencillo, que UNICEF implementa en estas comunidades rurales de difícil acceso, que es lograr el método canguro, que tal vez muchos lo conocemos, que implica poner al bebé sobre el pecho de su mamá o de su papá y simular una especie de incubadora, y así poder mantenerlo calentito, y ahí va ganando peso, va creciendo y de a poquito va saliendo adelante. Y es algo sumamente sencillo, ¿verdad? El método canguro, y ponerlo ahí. Es un método que salva vidas. Además, el placer agregado, que significa tener ese corazoncito contra el nuestro. Latiendo ahí. Exacto. Y sintiendo que seguimos dándole vida. Inclusive es muy bueno también pensar que los hombres lo pueden hacer. Que a veces quedan ajenos del embarazo. Exacto. No, y esto es y no piel pueden con piel. paternar de otra manera más que mirando, preguntando si se necesita algo. Bueno, ahí les necesitamos especialmente, ¿no? Exacto. Es un método poderoso, por decir. Ese método poderoso... Como los canguros. Exactamente. Tan poderoso como los canguros. Ese método poderoso lo aplica Fátima y lo tuvo con su hija Harum. Ellas viven en Pakistán y vamos a ver el video de ellas. भी वो ठीक ही रहेगा, वो मेरे पास ही रहेगा। कि अगर बेबी है तो भी माँओं के लिए ये भी बहुत खुशी। मेरे गांव में मैंने ऐसी कई माएँ और बच्चे देखे हैं जिनकी डेथ हो। Antes de Harum, Fátima dio a luz en 2 ocasiones a bebés prematuros. Los perdió algunos días después de dar a luz. मैं बहुत मुश्किल में थी, बहुत रोती थी, तो मैं बेउम्मीद होके। Harum también nació prematura y su vida estaba en riesgo. जैसे वो सीन फिर आंखों के आगे आ गया, महसूस यही कर रही थी ना,
ये पता नहीं इसके साथ क्या होगा। Pero esta vez, la bebé de Fátima fue recibida en la unidad Madre Canguro en el Hospital Lahore. बहुत अच्छा किया, मैंने ऐसा हॉस्पिटल कहीं और नहीं देखा। El método Madre Canguro es una técnica que salva vidas en casos de nacimientos prematuros. से करो, वो ऊपर लटाना है, तो मैंने ऊपर लटाया। वो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी, मेरी बेबी मेरे साथ लग जाती है तो मुझे अच्छा। En Pakistán, UNICEF brinda material esencial y entrenamiento del método Madre Canguro. मैं बहुत खुश हूँ जो इन लोगों ने कोशिश से मेरी बेबी भी बचा ली और माँ को भी बचा लिया। नींद भी पूरी लेती है, ठीक सोती है, ठीक ही उठी, फील्ड भी बहुत अच्छा कर की वजह से वो लोगों की खिदमत करे, वो डॉक्टर बने, अच्छा तालीम हासिल। Impresionante, ¿eh? Hasta el gorrito le quedaba grande a Arum cuando nació. La veíamos allí y recordamos que la información que nos acerca UNICEF nos recuerda que en todo el mundo las comunidades siguen experimentando una escasez de trabajadores de salud, que serían más los que se necesitan. Y ahora la cifra es que cada 11 segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido, principalmente por causas que podían ser valoradas como prevenibles. Dije 11 y eran segundos, ni siquiera minutos. Desde el COVID-19 muchas más vidas de recién nacidos están en riesgo porque hay una mayor falta de acceso al agua, al jabón, a vacunas o a medicamentos que previenen enfermedades. Y son, como ya dijimos, 7.000 bebés que mueren por día y UNICEF necesita colaboración para hacer esto que acabamos de ver en Pakistán en otros lugares. Te voy a dar de nuevo el número. Agarrá un lapicito y anotá desde tu teléfono fijo 0908-6468. 150 pesos por día, 150 pesos, 5 pesos por cada día. Es la donación que te pide UNICEF para trasladar esto a otras partes del mundo. Y si no, lo puedes hacer a través de la web, que es unicef.uy. También es importante, si no tenés teléfono fijo, si no lo hiciste por teléfono y lo querés hacer por la web. Contanos un poco, Isa, ¿qué es lo que se entregan con estos kits que acabamos de ver? ¿Qué se entrega allí? El kit es algo sumamente sencillo ante nuestros ojos, ¿verdad? O sea, muy sencillo a nuestros ojos de Uruguay y con el acceso a las cosas que tenemos. Para ellos lo que tienen son materiales que salvan vidas, son mantas térmicas para poder hacerlo del método canguro, ropita para que estén abrigaditos, o sea, el calor es sumamente importante para que estos niños puedan vivir, ¿verdad? Mantener su calor corporal. Un termómetro que muchos de nosotros, muchas de las personas en sus casas deben de tener un termómetro y en estos lugares es algo muy difícil de acceder, exacto. Entonces se entrega un termómetro, se entregan pañales y también se entregan las dosis de vacunas, porque aquí también las vacunas es algo que tenemos garantizado, pero en el resto del mundo salvan vidas y es importantísimo, como la polio, el sarampión, enfermedades que ahí pueden seguir, también se entregan vacunas con estos kits. Por lo tanto, tenemos bien claro entonces que depende del lugar en el que nazca un bebé, qué posibilidades puede llegar a tener de sobrevivir. Veíamos recién la historia de Fátima y de Arum en Pakistán. Allí, 1 de cada 22 pequeños no logra cumplir los 30 días. Y recién hablábamos de lo importante que era ese tema. Una realidad muy distinta a la que vivimos en nuestro país y que necesitamos que termine. Entre todos tenemos que ayudar a todos los bebés para que puedan vivir y sobre todo crecer sanos. Y hoy podés hacerlo haciéndote socio de UNICEF, llamando desde tu teléfono fijo, desde un teléfono fijo, para colaborar con apenas 150 pesos por mes, o sea, 5 pesitos por día, al 908-6468. ¿Cómo hace UNICEF con los recién nacidos?
Aquí en Uruguay nacen más o menos unos 40.000 bebés al año, ¿verdad? La realidad de los bebés acá en Uruguay es muy distinta a lo que estábamos viendo recién en Pakistán o estos 7.000 bebés que mueren por día en el mundo. En Uruguay nacen unos 40.000 bebés y UNICEF, junto con Uruguay Crece Contigo, un programa del MIDES, entrega un kit que es distinto también al que estábamos viendo, que tiene materiales para las familias para poder acompañar esos primeros meses y esos primeros años de vida. Ahí los tiene María Inés. Hay unos que son para esos primeros días de la lactancia, de no dormir, de muchas dudas, que se llama Hola Bebé. Después hay otro que es para las primeras comidas, cuando empiezan a comer, bueno, dependiendo de la etapa, de cuántos meses tiene, qué comidas podemos ir dándoles, y son recetas. Después hay otros de pautas de crianza, también con muchas dudas, como cuando empiezan las rabietas, por ejemplo, y bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo esto como padre? ¿Cómo lo llevo adelante? Bueno, ahí hay muchos tips. Después también trabajamos por la lactancia materna. La lactancia materna es la primera vacuna que recibe el bebé y que lo protege de muchas enfermedades. Por ejemplo, ahora con la situación de coronavirus, era muy importante también que las mamás, aún teniendo coronavirus, pudieran seguir amamantando a sus bebés. Entonces, entregamos también con Uruguay Crece Contigo a las familias que participan de ese programa 120 extractores de leche y más o menos 1.500 protectores mamarios, ¿verdad? Para que aún en esas condiciones puedan seguir amamantando. Bien, Isa González, un placer haber tenido acá y esa mirada un poco lo que hace UNICEF acá y en el mundo. Un último pasaje por el número. Primero a Isa González por venir, y ella que también quería agradecer a las personas que ya son socios de UNICEF. Sí, bueno, muchísimas gracias a los socios. Por ejemplo, el viernes de la semana pasada, 150 personas viendo este espacio ya llamaron por teléfono. Bueno, hoy necesitamos 150 más. 150 más, hoy no puede ser menos. Hoy queremos 150 más. Hoy vino ella porque necesita 150 más. La verdad, era 150 con 150 los puse son 150 pesos. Es un número similar. Exacto. Aparte, hablamos de estos problemas tan grandes, ¿verdad? Y tan importantes, y decimos 150 pesos por mes. Irrisorio. Y en realidad es entre todos, cada uno desde donde pueda, entre todos es que hacemos la diferencia. 150 pesos por mes, que son 5 pesos por día, llamando desde el teléfono fijo al 0908-6468. Es entre todos que podemos cambiar la realidad de los niños de Uruguay y del mundo. Queremos 150 más para coronar el viernes como se merece. Y a los que llamen les damos ese libro, les da UNICEF ese libro, especial para el Día del Niño, para tener en el marco del Día del Niño. Gracias, Gracias, Isa, por venir. Gracias a ustedes. Y a ustedes por estar allí y por llegar a los 150. Confiamos en ustedes. Hello, buenos días, buenas tardes, Pablín, viernes. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo están? Al fin viernes, desde el lunes estábamos esperando que fuera viernes, ¿no? Desde todos los lunes. Desde todos los lunes, exactamente, Vero. Pablito, la luna está en Capricornio desde el día de ayer. Mañana sábado también va a estar ahí. Y el domingo, ¿dónde está la luna? En Acuario. Bueno, así que tenemos hasta mañana sábado Capricornio y el domingo en Acuario. Dos lunas totalmente diferentes. ¿Por qué? La luna en Capricornio nos hace pensar, meditar. Es una luna para trabajar, para proyectar. La luna en Acuario es déjame abrir la puerta,